sino que ahora ya va a estar ordenado por sustancias, sodio, agua, potasio. Simplemente vamos a retroalimentar todo eso. Entonces comenzamos con la regulación del sodio. ¿Por qué es importante la regulación del sodio? Porque el sodio es el principal regulador de la osmolaridad, ¿no es cierto? Y siendo el principal regulador de la osmolaridad, ¿qué conlleva eso? Que va a ser el principal regulador de los niveles de agua. Si me falta agua, sube la osmolaridad. Si me sobra agua, la osmolaridad baja. ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Sí? Si me sobra agua, ¿qué pasa con la osmolaridad? ¿Aumenta o disminuye? Si me sobra agua, ¿qué pasa con la osmolaridad? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Y si me falta agua, ¿qué pasa con la osmolaridad? Por lo tanto, la osmolaridad me aumentará o disminuirá en dos condiciones, según la cantidad de sodio y según la cantidad de agua. ¿No es cierto? Si yo tengo mucho sodio, ¿cómo va a estar mi osmolaridad? Alta. Si tengo poco sodio, baja. ¿No es cierto? Listo. Entonces, ¿qué decimos aquí? Es importante porque es el principal catión del extracelular, ya lo sabemos. ¿Cuál es el principal catión del intracelular? Potasio. Potasio. Y por ende su regulación implica la de la osmolaridad y por esta del volumen del agua. ¿Entendido? ¿No es cierto? Y los niveles de sodio solamente se regulan en el riñón. No hay otro sitio. Si a mí me sobra el sodio, es el riñón que se va a encargar de eliminar lo que sobra. Si me falta sodio, es el riñón encargado de no eliminar lo poco que tengo. Es el riñón el único sitio donde se regula el riñón. El agua se regula en dos sitios. El agua en el riñón con la hormona antidiurética que ustedes saben, y con un mecanismo, que es el mecanismo de la sed. ¿Cuándo tengo sed? Cuando me falta agua. O sea, cuando me falta agua tengo sed y tengo harta hormona antidiurética. ¿No es cierto? Porque si me falta agua tengo que orinar menos. Por lo tanto me sale la hormona antidiurética. Cuando me sobra agua, no tengo sed ni tengo hormona antidiurética. Entonces el agua se regula a dos niveles, mientras que el sodio solamente se regula a nivel del riñón. En el sodio no hay algo equivalente ni parecido a la sed. El sodio es el catión más importante. Y junto con un anión, ¿quién viaja? Junto con el anión, ¿quién viaja? El agua es uno por la osmolaridad, pero por las cuestiones eléctricas, ¿quién acompaña al catión? El anión. ¿Cuáles son los dos aniones más importantes? Por lo tanto, las modificaciones del cloro también de alguna u otra forma implican las modificaciones del cloro y el bicarbonato. ¿Ok? Porque son los cationes que lo acompañan. ¿Qué más tengo? Y aquí están la fórmula de la osmolaridad plasmática. ¿Cuánto es la osmolaridad plasmática en líneas generales? ¿Cuánto es? 300. Miren, dos veces, la fórmula es 2 veces el sodio. ¿Cuánto vale el sodio? ¿Cuánto tengo el sodio en el extracelular? ¿Cuánto es? 2 por 140, ¿cuánto es? 280 el total de 300. ¿Quién es el principal determinante de la osmolaridad plasmática? El sodio. ¿Ok? Y la cantidad de glucosa que yo tengo allí la divido entre 18 y ese es el aporte. ¿Ok? ¿Cuánto tengo normalmente de glucosa? 100. 100 entre 18, ¿cuánto es? Más o menos 5. ¿No es cierto? ¿En cuánto contribuye la glucosa? En 5 de los 300, casi nada. Pero, si yo soy un diabético que estoy descompensado y tengo 500 de glucosa, entonces también la osmolaridad me va a subir. ¿Pero en condiciones normales va a ser importante? No. En condiciones patológicas sí, porque soy un diabético que tengo una hiperglicemia y en lugar de tener 100, tengo 500. ¿Ok? Y la urea, y aquí tengo dos fórmulas. Si me dan el valor de urea, lo divido entre 6. Y si me dan el valor de nitrógeno ureico, lo divido entre 2.8. ¿Ok? Normalmente, en los hospitales lo que nos dan es el valor de urea. ¿Ok? Esto que lo tengo que dividir entre 6 para hacer la sumatoria. Por eso decimos que el sodio es el catión más importante y es el que determina la osmolaridad. Y al determinar la osmolaridad me va a determinar el movimiento del agua y también del cloro y del bicarbonato. El sodio al determinar la osmolaridad determina el movimiento del agua. También el movimiento del cloro y del hidrógeno está aquí. ¿Por qué he puesto negativo aquí? Debe ser bicarbonato en todo caso. También son importantes el potasio y el calcio. Ahí vamos. Ya hemos dicho que en el agua tenemos dos mecanismos de regulación.
el ingreso por la sed y el egreso por la hormona antidiurética. En el sodio solamente se regula el egreso en el riñón. No tengo un mecanismo similar a la sed para el sodio. ¿Cuánto de sodio ingerimos al día? Varía de cultura en cultura. Hay culturas que comen mucha sal y hay culturas que comemos poca sal. El promedio de ingreso al día en miliequivalentes es de 150 miliequivalentes al día. ¿A cuánto equivale eso? A 9 gramos de cloruro de sodio, 9 gramos de sal. ¿Cuánto de sal hay en una cucharadita? O sea, en una cucharadita de té yo la meto en un salero, ¿cuántos gramos de sal creen que hay ahí? ¿Ah? 5 gramos. O sea, la cantidad de sal total que yo tengo que tomar al día son 2 cucharaditas. ¿Ok? Pero eso está muy desparramado en todos los alimentos. Ahora tomamos desayuno, ese desayuno tiene algo de sal. Ahora que van a almorzar hay sal en el caldo, en la sopa, en el arroz, todo tiene sal. Y entonces más o menos debemos tener 9 gramos. Entonces ahora entenderán por qué le dicen a los pacientes que tienen hipertensión, oye, come bajo en sal. Porque nosotros no tenemos un mecanismo regulador del ingreso de sal. ¿No es cierto? No tenemos ese mecanismo regulador. Entonces tenemos que controlarlo para no comer en exceso. Ahora, se absorbe todo en el yeyuno y en el intestino se va a absorber por transporte activo. Todo el movimiento del sodio va a ser por transporte activo, pues, porque hay que bombearlo para que ingrese a la sangre, igualito que en el túbulo. Ingresa a la célula por transporte pasivo, ok, pero para bombearlo a la sangre en la absorción va contracorriente y es transporte activo. Igualito que en el túbulo renal, es en el tubo digestivo. Por lo tanto, en el tubo digestivo, sobre todo en el yeyuno, yo digo que el sodio se absorbe por transporte activo. ¿Qué pasa cuando me aumenta el sodio? ¿Qué pasa? Y consecuencia del aumento de la osmolaridad que viene. Entonces va a decir, va a producir una deshidratación celular. Porque el sodio, ¿dónde va a aumentar? ¿En el extracelular o en el intracelular? Entonces, ¿dónde va a aumentar la osmolaridad? ¿Dónde aumenta la osmolaridad? En el extracelular. Se aumenta la osmolaridad en el extracelular. ¿Qué pasa con el agua de las células? Sale. Tengo entonces deshidratación celular. ¿Y de ahí qué más tengo? Y por lo tanto aumento el volumen del líquido extracelular. ¿Ok? Porque siempre tengo que mantener en equilibrio la osmolaridad. Si me sube, tengo que jalar agua para que baje la osmolaridad en el plasma. ¿Qué más tengo? Y al aumentar la osmolaridad se van a producir estos dos efectos. Me aumenta la hormona antidiurética y me da sed. Porque el aumentar la osmolaridad, hemos dicho, ocurre por dos fenómenos. ¿Cuáles son los dos fenómenos para el aumento de la osmolaridad? El aumento del sodio o la falta de agua. ¿Ok? Entonces, me aumenta la osmolaridad, mi cerebro interpreta que me está faltando agua. No me interpreta que me ha subido el sodio, sino que me falta agua. Y entonces sale la hormona antidiurética y la sed. Oiga, ¿qué pasa cuando comemos pescado? Ahorita me voy a comer una jalea, un pescado frito, alta sal. ¿Ok? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Sed, porque me han aumentado los niveles de sodio en el plasma. ¿No es cierto? Ahí está la sed. Por eso no se deben engañar cuando van a las cevicherías. ¿Qué le ponen en las cevicherías de entradita ahí para que comiencen a picar? Cancha salada. ¿Qué van a pedir? Agua. ¿Agua pides? ¿Gaseosa? ¿Gaseosa no pides? Chícharo. Yo pido cerveza. Y al aumentar el líquido extracelular, me aumenta la presión. ¿No es cierto? Más volumen de líquido extracelular, aumenta la presión. Y eso va a conllevar que disminuya la actividad simpática, porque la actividad simpática, ¿cuándo aumenta? Cuando me baja la presión. ¿No es cierto? Para que haya vasoconstricción, ¿no? Arteriolar, me aumente la resistencia periférica y me aumente la presión, ¿no? Y por lo tanto también al aumentarme la presión, disminuye el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y va a haber otra sustancia aquí, que al aumentar el volumen del líquido extracelular va a aparecer, que se llama factor natriurético atrial. Solamente con el nombre, por favor, solamente con el nombre de deduzca. ¿Qué cosa puede hacer esa sustancia? Factor natriurético atrial. ¿Natriurético qué va a hacer? Va a hacer que yo orine más sodio. ¿Y por qué se llama atrial? Porque es secretado en la aurícula derecha.
al aumentar el volumen, la aurícula se distiende, ¿no es cierto? Las paredes de la aurícula se distienden más. Y cuando se distiende la pared de la aurícula, sale el factor natriurético adriático. Porque le están diciendo, oye, mucho volumen, no te sobra agua, ¿no? Y entonces allí viene ese factor natriurético adriático. Y aquí están, miren, al día filtramos, es de la carga tubular. Yo filtro 180 litros al día. O sea, ¿cuánto filtro por minuto? ¿Cuál es el filtrado por minuto? No escucho. 125 por minuto. Multipliquen 125 por 1440 minutos que tiene el día. ¿Ah? Me va a salir 180 litros por día. Y en lo que filtro, ¿cuánto hay? 140 miliequivalentes por litro. Por lo tanto, al día he filtrado 25.000 miliequivalentes por litro. ¿Y cuándo voy a orinar de eso? En el túbulo contorneado proximal ya dijimos se reabsorbe el 60%. En el asa de Henle se secreta sodio en la rama descendente de Henle. Acuérdense que a medida que yo bajo por Henle, tengo que ir aumentando la osmolaridad. Y para ir aumentando la osmolaridad, ¿qué voy haciendo? Voy secretando sodio y voy reabsorbiendo agua. ¿Está bien o no? ¿Sí o no? Acuérdense que de aquí, ¿cuánto es la osmolaridad de este nivel? ¿Ah? 300. ¿Y cuánto es la osmolaridad de este nivel? 1200. Por lo tanto, para que aumente la osmolaridad a medida que bajo, ¿qué tengo que hacer? Meterle sodio y sacarle agua. Y cuando yo subo, ya reabsorbo sodio nada más, no seguido de agua, donde se genera la contracorriente. ¿Y cuándo va a llegar al tubo contorneado distal? Va a llegar nada más que un líquido hipotónico, y aquí va a estar la bomba de sodio-potasio para la regulación del sodio a nivel de acá. Entonces, miren ustedes, muchachos, lo de aquí no está sujeto a regulación. Aquí está lo que llamamos con el agua reabsorción obligatoria. Igualito es la reabsorción con el sodio, reabsorción obligatoria. ¿Estamos? Lo de aquí también es obligatorio. Esta secreción, esta reabsorción también. Lo único donde yo puedo regular para saber si orino más o menos sodio es aquí en el túbulo contorneado distal, y eso depende de la aldosterona. Cuando me falta sodio, tengo aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hace? Aumenta la reabsorción de sodio y elimina mayor cantidad de potasio. Si me sobra el sodio, la aldosterona desaparece. ¿No es cierto? Porque no me conviene reabsorber, me conviene eliminar. Y si no tengo aldosterona, no reabsorbo y orino más sodio. ¿No es cierto? Ahí estamos. Y de aquí, y al final, ¿cuánto orino al día? 150 miliequivalentes por día. O sea, igual que ¿qué? Con lo que yo comí. Los 150 que comí, lo elimino al día con 150 miliequivalentes por día. ¿Ok? Por lo tanto, miren la cantidad de sodio que filtré. Yo filtré 25.000 miliequivalentes. ¿Y cuánto estoy orinando? 150 miliequivalentes. Miren el poder de reabsorción de sodio. ¿Y cómo se reabsorbe el sodio? ¿Por transporte activo o transporte pasivo? ¿Cómo se reabsorbe el sodio? Ahí está, tú no me lo tienes que decir rápido y fuerte, ¿eh? ¿Cómo? Entonces miren dónde se va toda la energía que gasta el riñón al día. En la reabsorción de sodio. Esa es la principal chamba del riñón. Porque al manejar el sodio estoy manejando el agua. Listo. Ya está dicho todo eso. El último párrafo es la clave. Solo se regula en el riñón. ¿Y en qué parte del riñón se regula? ¿En qué parte del riñón se regula? En el túbulo contorneado. ¿Por acción de quién? De la aldosterona. Listo, se acabó. Entonces yo quiero 150, ¿no? Se regula el volumen de sangre en el suelo plasmático, yo lo voy a eliminar por las heces. Miren, elimino por las heces 5 miligramos, miliequivalentes, casi no el sodio en las deposiciones. Pero cuando tengo diarrea, puedo perder hasta 150 miliequivalentes por litro, ¿no? 150 miliequivalentes, o sea, pierdo lo mismo que hay en el plasma, 140 miliequivalentes por litro. Si tengo una diarrea de 3 litros, ya perdí 140 por 3, 420 miliequivalentes. Por eso cuando uno se deshidrata por diarrea, ¿qué es lo que más pierde?
sodio. ¿Y qué cosas le dicen los médicos a la mamá de los niños que están con diarrea? ¿Ah? Tome usted su caldito, tome sus sales hidratantes. ¿Qué cosa hay en esa sal? Cloruro de sodio. Porque es lo que más se pierde, pero en condiciones normales, por ahí no pierdo nada. En el sudor hay muy poco sodio, 5 miliequivalentes por litro, casi nada. Por lo tanto, ¿el sudor es hipotónico o es hipertónico? No escucho. No escucho. Listo. Si yo tengo una deshidratación por sudor, porque soy un viejito que vive en Piura donde la temperatura está en 35 grados, me tienen encerrado en mi casa sudando, ¿qué tipo de deshidratación voy a tener? ¿Deshidratación hipotónica o deshidratación hipertónica? No escucho. No escucho. Malo. Si yo estoy perdiendo líquido hipotónico, ¿qué es lo que se me está quedando? ¿Qué es lo que se me está quedando? Entonces, ¿qué deshidratación voy a tener? Hipertónica, pues. ¿Ok? La deshidratación hipertónica es cuando yo tengo pérdida de deshidratación por sudor. Y para que sepan desde ahora, la deshidratación hipertónica es la más grave de todas. ¿Ok? Esa mata. La hiperosmolaridad mata. Si no, acuérdense de todos los que se murieron, que le pusieron cloruro de sodio del 20% en las venas hace un año. Se murieron toditos porque hicieron una sobrehidratación hiperosmolar. Muy bien. Entonces acá vienen los controles. ¿Cómo es el control del sodio? Y aquí tenemos el primer control, el glomérulo tubular. Acuérdense que en filtración, ¿cuál fue el balance que vimos? ¿Cuál fue el balance que vimos en el glomérulo? Túbulo. ¿En qué consistía el túbulo glomerular? ¿En qué consistía? Cuando yo tenía poco sodio a nivel de la mácula densa, se estimulaba la secreción de renina-angiotensina para que me produzca ¿qué cosa? Vasoconstricción. Contracción del arterio referente. ¿Para qué? Para aumentar la presión de filtración. Si yo tengo poco sodio, es porque mi organismo interpreta, está filtrando poco. ¿No es cierto? Si tengo poco sodio en la mácula densa, ¿qué pienso? Hoy estoy filtrando poco. Oye, que aumente la filtración. ¿Quién sale? Renina, angiotensina, vasoconstricción de la eferente y se produce el aumento de la filtración. ¿Ok? Este es el túbulo glomerular el que digo. ¿Por qué era el túbulo glomerular? Porque comenzaba en el túbulo y repercutía en el glomérulo con la contracción del arteriol eferente. Este se llama glomérulo tubular, al revés. Porque comienza en el glomérulo y repercute en el túbulo. ¿Y en qué consiste? Filtre lo que filtre. Filtro 40, 50, 60, 200 mililitros por minuto. Yo siempre voy a reabsorber el 65% en el túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Eso se llama el balance glomérulo tubular. Porque comienza en el glomérulo, lo que filtré. ¿Dónde va a estar el efecto? En el túbulo. Reabsorbo el 65% sí o sí. ¿Ok? Sí o sí. Listo. Primer mecanismo de regulación, entonces, el balance glomérulo tubular. Segundo mecanismo de regulación, sistema retina-angiotensina-aldosterona. Y ahí, ¿qué tenemos que hablar? La clave, ¿cuál es? La secreción de renina. ¿No? La secreción de renina que va a determinar la salida de la angiotensina 2 y la estimulación de la secreción de aldosterona. Cada vez que yo secrete renina, yo voy a tener angiotensina y aldosterona. Y cada vez entonces que yo secrete renina, yo voy a tener mayor reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal, porque ese es el efecto de la hormona aldosterona. ¿No es cierto? Y cada vez que yo secrete renina, yo voy a tener efecto de la angiotensina 2, que me va a aumentar la filtración glomerular. ¿No es cierto? Por el sistema renina-angiotensina, yo voy a tener contracción del arteriol eferente y me va a aumentar la filtración glomerular. Estoy repitiendo todo lo que ya hemos hecho. Y el simpático que estimula, vamos a ver, la secreción de renina. Y el balance túbulo glomerular
que ya hemos dicho que está en función de la cantidad de sodio que llega a la mácula densa. Si llega poco sodio a la mácula densa, porque de repente tengo poco sodio, tengo poca filtración, inmediatamente sale el sistema retina-angiotensina-aldosterona para aumentar la reabsorción de sodio. ¿Ok? Listo. Factor natriurético atrial. ¿Quién secreta el factor natriurético atrial? Cuando aumenta el volumen y se produce la distensión. ¿Y por qué razón podrá haber aumentado el volumen? Probablemente porque haya habido aumento de sodio. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué va a hacer ese factor natriurético atrial? Va a inhibir la reabsorción de sodio. Y al inhibir la reabsorción de sodio, ¿qué voy a hacer? Orinar más sodio. Y al orinar más sodio, ¿qué estoy perdiendo? Más agua. Y estoy disminuyendo ese volumen aumentado. Los estrógenos, la progesterona y el cortisol, todos ellos tienen el mismo núcleo químico, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el núcleo químico de todas esas hormonas? Eso tienen que saberlo de bioquímica. Ciclopentanofenantreno. Todas ellas tienen el ciclopentanofenantreno, que son todos los cortisoles y las hormonas sexuales. Y estas hormonas aumentan la reabsorción de sodio. Ustedes van a tener alguna consulta. Oye, le va a decir María a Josefa, me estoy hinchando. Todos los fines de mes me estoy hinchando. Antes que me venga la regla, me hincho, se me hinchan las manos, se me hinchan los tobillos. ¿Por qué? Porque está aumentando su volumen plasmático extracelular. Porque en ese momento hay un mayor efecto de progesterona y de estrógeno. ¿Ok? Ya estudiarán en endocrino al terminar este curso. Las chicas que toman anticonceptivos, dicen, no me caen bien los anticonceptivos porque me hinchan. Las mamas se me ponen turgentes, duras, se me hinchan los tobillos, porque tiene mayor líquido extracelular. ¿Por qué tiene mayor líquido extracelular? Porque como estrógenos y progesterona, que son los anticonceptivos, retienen más sodio, retienen más agua, aumentan el líquido extracelular y se hinchan, pues. ¿Estamos? Esos aumentan la absorción de sodio en los túbulos. Y entonces, visto eso, ahí está el balance túbulo-glomerular, que ya lo vimos, disminuye el volumen de líquido extracelular, disminuye la presión arterial media, disminuye la presión en la arteria renal, disminuye el filtrado glomerular, disminuye el cloruro de sodio en la mácula densa y eso estimula la secreción de renina. Allí existe un mecanismo de adenosina, que es la sustancia de regulación paracrina. ¿Qué cosa es regulación paracrina? De célula a célula, ¿no es cierto? De célula a célula. Esa secreción de aldosterona, esa secreción de renina, informada por la mácula densa, se hace a través de la adenosina. Y la disminución de la presión arterial media me estimula el simpático. Todas las veces que me baje la presión, se va a estimular el simpático. ¿Y el simpático qué va a hacer? También va a estimular directamente a la célula que secreta la renina. ¿Cuál es la célula que secreta la renina? No escucho. No escucho. La yuxta glomerular. Entonces, la adenosina por este camino va a estimular a la célula yuxta glomerular y el simpático directamente va a estimular a la célula yuxta glomerular para la secreción de renina. Muy bien. Honorable doctor Yoshimito. Ahora, ¿qué más tengo? Ya, esto ya está visto. Esto es al revés. No, el aumento del volumen del líquido extracelular aumenta la presión arterial, aumenta el filtrado glomerular, me sobra, tengo mucho sodio en la mácula densa, no me conviene pues la secreción de renina porque me está sobrando el sodio, ¿no es cierto? Disminuye, no hay estímulo para la célula extraglomerular. Y de otro lado, al aumentar la presión arterial, es que aquí, sí, al aumentar disminuye la actividad del simpático, porque me ha aumentado la presión, hay menos simpático, y por lo tanto no hay estímulo a la célula extraglomerular para la secreción de renina. ¿De acuerdo? Nada del otro mundo, muchachos, solamente razonamiento. Este razonamiento se llama razonamiento lineal, puras líneas. Entonces, no confundan túbulo glomerular con glomérulo tubular. ¿Ok? Hemos visto que el túbulo glomerular comienza en la mácula densa, ¿no es cierto? Túbulo glomerular comienza en la mácula densa y repercute en la filtración. Aquí no. Siempre se va a reabsorber el 75% del filtrado glomerular en el túbulo controlado proximal. Filtre lo que filtre.
filtro 80, 100, 150, siempre voy a reabsorber 65%. ¿Ok? Ese es el balance glomérulo tubular. Si hay más filtración, hay más sodio, igualito yo voy a reabsorber el 65%. Menos filtración, menos sodio, igualito yo voy a reabsorber el 65%. Entonces, esto es sí o sí. Aquí no hay opción. Sí o sí, reabsorbo el 65%. Ese es el balance glomérulo tubular. ¿Por qué? Porque ¿dónde comenzó? En la cantidad de filtrado. ¿Dónde repercutió? En la reabsorción en el túbulo. Glomérulo tubular. El otro era túbulo glomerular. ¿Dónde comenzó? En el sodio, en el túbulo, mácula densa. ¿Dónde repercutió? En la retina angiotensina secretada por la célula yuxtaglomerular. ¿Ok? Ya acá está el balance glomérulo tubular, ya no voy a explicar más allá. Y aquí lo voy a confundir, ya no lo confundo. Listo. Entonces, miren, hemos visto el balance glomérulo tubular. Hemos visto el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el balance túbulo glomerular, la acción del simpático sobre la secreción de renina, el efecto de la angiotensina 2 y el de la aldosterona. ¿Alguna duda sobre eso? Claro. ¿Factor natriurético atrial? Tampoco. Y los estrógenos, progesterona, ya está dicho. ¿Qué hace el simpático en general? A ver, ¿de qué se acuerdan ustedes que aumenta la acción del simpático? ¿Cuándo aumenta? En estado de emergencia. En estado de emergencia, ¿como cuáles? Lucho de ahí aumenta sobre todo los cortisoles, bueno, también va el simpático. Pero en otras condiciones en las que estamos hablando, cada vez que yo tenga hipovolemia, cada vez que yo tenga hipotensión, va a aumentar el simpático. ¿Ok? ¿Cuándo más aumenta el simpático? Cuando tengo hipoglicemia. Cuando el paciente está con hipoglicemia, también aumenta el simpático. Y por eso el paciente que tiene hipoglicemia, vayan aprendiendo, es un paciente que tiene sudoración fría. Si yo sudo después de haber corrido, mi sudor es caliente. Pero si yo estoy sentado y estoy sudando frío, ojo, de repente tiene una hipoglicemia. No, simplemente, y tiene una acción del simpático. Una acción del simpático. Si me baja la presión así y estoy chocado, una de las características que voy a tener una sudoración fría. ¿Ok? Que es un efecto del simpático. El simpático produce la sudoración fría. Entonces, si yo tengo el rol del simpático, ¿cuál es? Me aumenta la evacuación de sodio en todo el túbulo. En todo el tubo, contorneo proximal, rama descendente de Henle, todas partes. Me disminuye la filtración glomerular. ¿Por qué será? ¿Por qué me disminuirá la filtración glomerular el simpático? Porque hay una contracción de la aferente. La angiotensina, ¿cuál me contrae la angiotensina? La aferente. ¿Y el simpático cuál me contrae? Y al contraerme la aferente, ¿qué pasa con el filtrado glomerular? ¿Aumenta o disminuye? ¿Ah? Disminuye. Ahí está. Y estimula la secreción de renina directo sobre la célula yuxtaglomerular. Entonces, por todos lados el simpático me ayuda a retener sodio y a retener agua. ¿No es cierto? Si me ha bajado la presión o me ha bajado el volumen, ¿yo tengo que orinar más o tengo que orinar menos? ¿Tengo que orinar más o tengo que orinar menos? No escucho. Y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer con mi filtración? ¿La aumento o la disminuyo? ¿Aumento si quiero orinar menos? ¿Ah? Disminuye, ahí está, pues me disminuye. ¿Cómo me la disminuye? ¿Cómo me la disminuye? Contrayendo la arteriola aferente. ¿Cómo más me la disminuye? Reabsorbiendo más sodio a todos niveles del túbulo. Qué fácil es la fisiología, qué bonito. Esto ya fue de más, ya lo conocen ustedes de atrás, ya ¿Tengo que explicar esta lámina? ¿Ah? Fisiología 1 ya la sabe. Ya la saben. Yo tomo losartán porque soy hipertenso. ¿Dónde actúa el losartán? ¿Ah? ¿Qué hace? Yo tomo losartán porque estoy hipertenso. Como toman los papás de ustedes, abuelos de ustedes, más de uno debe tomar losartán. ¿Qué hace? Inhibidor de la ECA, de esta, la convertidora de angiotensina. Esta la inhibe y por lo tanto tengo menos angiotensina 2, tengo menos contracción de las arteriolas periféricas
y tengo menos secreción de aldosterona, por lo tanto tengo menos reabsorción de sodio. Y si tengo menos reabsorción de sodio, ¿qué es lo que más elimino? Agua. Si tengo, ya, con los electrolitos, ¿qué pasa? Reabsorbo más sodio y ¿qué va a pasar con otro electrolito? Potasio. ¿Qué va a pasar con el potasio? ¿Se retiene o se secreta más? ¿Ah? Sí, la aldosterona, ¿qué hace? Retiene sodio y elimina potasio. ¿No es cierto? ¿Y aquí qué voy a hacer si ya no tengo poca aldosterona? ¿Qué pasa con el potasio? ¿Ah? ¿Qué pasa con el potasio? ¿Orino más potasio o orino menos potasio? ¿Ah? Entonces, ¿cómo está el potasio en mi cuerpo? Aumentado. ¿Y qué me va a dar cuando tengo el potasio aumentado? ¿Ah? Ya, ¿y cuál es la consecuencia? Ahí es donde su papá le va a decir, tengo calambres. Ah, pues esa es la razón de los calambres. ¿Ah? ¿De acuerdo? Facilito, no facilito, mi querido emperador. Totalmente facilito. Ahí está. Medicina es eso, simplemente conocer el principio y ponerse a pensar. Si no tengo aldosterona, no reabsorbo sodio y por lo tanto me quedo con todo el potasio. ¿Estamos? Entonces, si me disminuye el líquido extracelular, me disminuye la presión. Me disminuye la presión, tengo disminución de cloro y de sodio en la mácula densa. ¿No es cierto? Porque he filtrado menos. ¿Ok? El simpático se pone en actividad. Y los tres, ¿qué van a hacer? Estimular la célula yuxtaglomerular para que ella me secrete mayor cantidad de retina. Y además el simpático aquí está, no solamente estimula directamente a la célula yuxtaglomerular, sino que también va a tener importancia en la disminución del cloro y sodio en la mácula densa. ¿Por qué? Porque el simpático estimula la reabsorción de sodio a todo nivel. Y a todo nivel, ¿qué significa? Túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, va a llegar menos sodio a la mácula densa. Miren, y estas son las funciones de la angiotensina. Esta es conocida. A ver, esta ya es conocida, ¿no? Esta ya es para burro. La angiotensina 2 estimula la secreción de aldosterona, la aldosterona produce la retención de sodio y con la retención de sodio aumenta el volumen de líquido extracelular. ¿No es cierto? Esta está clarita. Pero ¿qué más hace la angiotensina? Dos efectos. Estimula directamente la secreción de hormona antidiurética y también va a estimular directamente el ACET. ¿Qué ocurre? Que el núcleo del ACET y el núcleo de la secreción de hormona antidiurética están pegaditas en el hipotálamo. Entonces, esta es una función que realiza la angiotensina 2 directamente al hipotálamo. Me da ACET y secreta hormona antidiurética. Y por lo tanto, con ellos, ¿qué voy a hacer? Voy a tener más, voy a reabsorber más agua y me va a aumentar el volumen de líquido extracelular. Pero de otro lado, acuérdense que la angiotensina 2 me produce vasoconstricción. Y al producir la vasoconstricción, ¿qué se viene? ¿Qué va a producirse? ¿Qué se va a producir al producirse vasoconstricción? ¿Aumento de qué? ¿De qué? Vamos, si sabes. Ya, se va, ya, no la gerente ya, pero a nivel de todas mis arteriolas, ¿qué va a hacer? De mis arteriolas, ¿qué va a hacer sobre mis arteriolas la angiotensina 2? Aumenta la resistencia periférica. Y al aumentar la resistencia periférica, ¿qué va a pasar? ¿Aumento de quién? De la presión arterial. Ahí está. Aumenta la resistencia periférica y con eso ¿qué va a hacer? Me va a aumentar la presión arterial. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Perfecto? Rol de la angiotensina en el control del sodio. Efecto directo, estimula la reacción en los túbulos. A efecto indirecto, estimula la secreción de aldosterona, solo en el túbulo contorneado distal. ¿Y qué más tengo? Vasoconstricción de la arteria deferente y con eso yo voy a estimular la reabsorción. Bueno, también va a producir un mayor efecto sobre el sodio. Ahí hay algo raro. La presión hidrostática del capilar peritubular. Ahora estaba haciendo preguntas. Le estaba diciendo a la inteligencia artificial que me haga preguntas y le voy a dar una de las que me dio hoy día. ¿Qué pasa con la filtración glomerular? A ver, para ustedes, a ver, así es la pregunta. O sea, la pregunta vaya a este concepto. ¿Qué pasa con la filtración glomerular cuando yo tengo una obstrucción de las vías urinarias?
¿Por qué? Porque va a aumentar la presión ontótica de la cápsula de bomba. ¿La presión oncótica? No. No, hidrostática de bomba. La presión hidrostática de bomba. Bueno, ya para qué sigo, ya. Ya no, ya. Estamos en forma. Listo, muchachos. Entonces la angiotensina, cuando disminuye en el plasma, ¿cuándo secreto yo aldosterona? Miren, la aldosterona, yo voy a secretar aldosterona por estímulo en la angiotensina 2, que ya sabemos. Pero cuando me falta sodio en el plasma, o sea, tengo poco sodio, tengo hiponatremia, tengo que recuperar más sodio. Entonces tengo que tener aldosterona, estimulo la secreción de aldosterona. Y cuando me sobra potasio, yo tengo que eliminar el potasio. Para eliminar el potasio tengo que reabsorber sodio y eliminar potasio. Por lo tanto, tengo que tener aldosterona. ¿No es cierto? Entonces, el aumento del potasio en el plasma o la disminución del sodio en el plasma producen la secreción de aldosterona. ¿En qué célula se secreta la aldosterona? Yutaglomerular. Tranquilo, chino, tranquilo, tú sabes. ¿En qué célula es? ¿Ah? ¿Dónde se secreta la aldosterona? En la capa glomerular de la corteza renal, de la corteza suprarrenal. ¿Ok? ¿Y sobre qué célula del riñón actúa? Sobre la célula principal. Perfecto. Y entonces el efecto de la aldosterona es que reabsorbo más sodio y elimino más potasio. ¿Dónde es la reacción? En el túbulo contorneado distal, potasio con hidrógeno, y eso se hace en la célula principal. ¿Dónde actúa la aldosterona? Estimula la formación de la bomba de sodio-potasio en la célula principal. Eso no ocurre en la célula intercalada, donde la célula intercalada tiene que ver con el hidrogenión, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Mecanismo de acción de la aldosterona. Favorece la producción de bomba de sodio, potasio, ATPasa en la célula principal del túbulo contorneado distal. Punto. Nada más. ¿Ok? Si regreso a la lámina anterior, acá, va a estimular esta bomba, porque esta es la bomba clave en la reabsorción de sodio. ¿No es cierto? Entonces estimulo esta bomba, sodio, potasio, ATPasa en la célula principal. Ahí está el concepto. Y recuerden que, ¿cómo se llama este núcleo químico? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese núcleo químico? Ciclopentano peridrofenantreno, ya, para que sea más fácil, ciclopentano fenantreno, que es el núcleo químico de todos los esteroides. La aldosterona es un esteroide y las hormonas sexuales también son esteroides. Por eso el estrógeno y la progesterona también aumentan la reducción de sodio, porque engañan a la célula pasándose como primo hermano, porque son esteroides. ¿Ok? ¿Estamos? Ahí está la clave. Es el concepto que tengo que manejar, que son esteroides que tienen el mismo núcleo químico y que se bambean entre ellos. Ahora miren, ¿no? Miren este concepto de aquí. Acá está, acá no estaba. En el anterior hay un concepto que no puedo dejar de dar. Hay un concepto que no puedo dejar de dar, que se me ha pasado. Se me ha pasado, no lo di, acá. Acá. Y lo borré. O sea, yo mismo lo he puesto como para que se me borre al toque. Miren, este que se me va a borrar aquí, ACTH débil estímulo. Acuérdense, todavía no se acuerda porque no han llevado endocrino. El ACTH, la corticotrofina, estimula toda la corteza suprarrenal. ¿Ok? Toda la corteza suprarrenal. ¿Qué hormona secreta la corteza suprarrenal? Aldosterona en la capa glomerular. Y en la capa fascicular, ¿qué cosa se secreta? Histología. La corteza suprarrenal tiene tres capas: glomerular, fascicular y reticular. La glomerular secreta la aldosterona. ¿Y la fascicular qué secreta? Corticoides, cortisol. ¿Y qué secreta la reticular? Adrenalina. Esa es la médula. ¿Qué secreta la reticular? Ah, andrógenos. Eso es, andrógenos. Entonces, el ACTH solamente estimula a la fascicular y a la reticular. No se mete con la glomerular. Por eso es que decimos que la corticotrofina o ACTH tiene un débil estímulo en la secreción de aldosterona.
Porque ¿qué piensa el indocumentado? El indocumentado dice, la ACTH, ese estimula toda la corteza suprarrenal. ¿Y qué secreta la corteza suprarrenal? Aldosterona. Estimula la secreción de aldosterona. Ahí se cree el indocumentado. Entonces usted ya sabe, a la capa glomerular que secreta la aldosterona, la ACTH no le hace ni coquillas. Solamente tiene que ver con la fascicular y reticular que secretan corticoides y andrógenos. ¿Ok? Y entonces por eso aquí entró y salió. Ya, seguimos. ACTH débil estímulo. Ya, listo. Ahora sí seguimos. Listo. Factor natriurético adrial. ¿Cuándo se va a secretar el factor natriurético adrial? Cuando se detecta una distensión de la aurícula derecha. ¿Y por qué se distenderá la aurícula derecha? ¿Y por qué puede haber aumento de volumen? Porque puede haber aumento de sodio, ¿no es cierto? Ya está, listo. Entonces, el aumento de volumen sanguíneo, la distensión de la aurícula derecha, me va a producir la liberación del factor natriurético atrial. ¿Y qué hace el factor natriurético atrial? 3 funciones. Inhibe la secreción de renina. Si yo inhibo la secreción de renina, no hay aldosterona. Y si la aldosterona tiene que retener sodio, ya no hay quien retenga sodio. ¿Qué más hace? Relaja las mensangiales. Si yo relajo las mensangiales, ¿qué pasa con la filtración glomerular? ¿Qué pasa con la filtración glomerular? ¿Por qué aumenta? ¿Ah? ¿Por qué? No, vasodilatación, no. ¿Qué hacen las células mesangiales? Ya, esa es la célula mesangial, es la que hace un sostén a todo el capilar. ¿Qué hace cuando se relaja y cuando se contrae la célula mesangial? Aumenta la longitud del capilar cuando se relaja. Y cuando se contrae, disminuye la longitud del capilar. ¿Estamos? Y eso tiene que ver con el coeficiente de filtración. Si se relaja, filtra más. Si se contrae, filtra menos. Y aquí, como yo quiero eliminar más sodio, ¿qué tengo que hacer? Relajar a las células mesangiales para que aumente la longitud. Y al aumentar la longitud, aumente el filtrado glomerular, porque yo quiero eliminar más sodio. ¿Ok? ¿Y qué más hace? Inhibe el transporte de sodio en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, lo poco que hay en el túbulo colector. Consecuencia, mayor natriuresis y mayor diuresis. ¿Ok? Y entonces miren ese jueguito. A ver, ya ustedes lo conocen. Si aumenta la osmolaridad en el plasma, o sea, comí mucho sodio, me va a aumentar la sed, me va a aumentar la hormona antidiurética y yo voy a jalar agua de todas partes y me va a aumentar el volumen plasmático. ¿No es cierto? ¿Estamos? De allí eso va a ser captado por los vasoreceptores, porque al aumentar el volumen me ha aumentado la presión. ¿No es cierto? Y si el vasoreceptor capta que me ha aumentado la presión, ¿qué va a disminuir? El tono simpático. ¿Ok? Y como tengo más agua, ¿qué va a disminuir? La presión oncótica capilar. Por lo tanto, todo ello ¿a dónde me lleva? Al aumento de la filtración glomerular. Y yo voy a tener la posibilidad de eliminar más sodio. ¿Entendido? Así es. Pero aquí no estoy hablando del capilar reticular, estoy hablando de la presión oncótica del capilar. Y buena tu observación. Aquí lo que estoy hablando es de la presión oncótica en el capilar glomerular. ¿Ok? Buena tu observación. Listo, eso no va porque ya es de para fisiopatología. Eso no va. Listo, ahora vamos al agua. Se me pasó esa de la regulación del agua. Ahí está, ahora sí. Ya, ese es para fisiopatología. Regulación del agua. ¿Cómo se regula el agua? ¿A través de quién se regula el agua? ¿A través de quién? ¿Pero quién determina la hormona antidiurética que salga o que no salga? ¿La qué? Sí, sabe, muchachos, no te me chupes, habla nomás. ¿Ah? ¿Pero por qué va a salir la hormona antidiurética? ¿Y por qué se va a estimular el hipotálamo? Por la osmolaridad.
El principal, o sea, yo regulo la cantidad de agua a través de la osmolaridad. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pongo ahí como primer párrafo? Se regula por la osmolaridad. Y en segundo lugar, por el volumen. Pero el hecho más importante para regular el volumen de agua es la osmolaridad. Y entonces, para eso tengo yo los osmoreceptores. ¿Dónde están esos osmoreceptores? Están en el hipotálamo. Tengo los boloreceptores. ¿Dónde están los receptores de volumen? Ya han hecho cardiología. ¿Dónde están los receptores de volumen? ¿Ah? ¿Dónde están los receptores de volumen? Seno carotídeo, callado aórtico, aurícula derecha. ¿Y dónde están los boloreceptores? Seno carotídeo. Listo. ¿Dónde se reabsorbe el agua? Lo que yo filtro es isosmolar en el túbulo contorneado proximal. ¿No es cierto? Cuando se reabsorbe 60-65%. ¿Qué pasa con el agua? Acá va a estar el mecanismo de contracorriente. No se reabsorbe agua en el túbulo en el asa ascendente de Henle. Por lo tanto, el líquido que se va al tubo contorneado distal es un líquido hipotónico, 100 milimoles por litro. Y cuando baja por el colector es hipotónico, ¿no? Hasta 50. Y entonces se va a reabsorber el agua de manera facultativa. Si es que me sobra o me falta agua, yo voy a reabsorber allí si tengo o no tengo hormona antidiurética. ¿No es cierto? Entonces depende de la hormona antidiurética. Por lo tanto, el agua tiene dos niveles de reabsorción. La reabsorción obligatoria en el túbulo contorneado proximal, que es el 65%, y la reabsorción facultativa en el túbulo colector, que va a depender de dos factores: del mecanismo generador de contracorriente, que me va a producir la diferencia osmolar. ¿Por qué? ¿Cuánto es la osmolaridad a este nivel en el intersticio? 1200, ¿no es cierto? ¿Y con cuánto está bajando el agua por el túbulo colector? ¿Con qué osmolaridad? 50. ¿Ok? Y entonces hay una gran diferencia osmolar que yo puedo absorber todo el agua. Pero el agua no pasa libremente, sino solamente si hay hormona antidiurética. ¿Ok? La chica está en la habitación, listo para que yo entre, pero la puerta está cerrada. ¿Ok? ¿Quién me abre la puerta? La hormona antidiurética. Por lo tanto, momento, la orina que se va al final, lo que yo voy a orinar, va a tener una osmolaridad que va a fluctuar entre 50. ¿Cuándo se irá con 50? Cuando no se reabsorbió nada de agua por acá. ¿No es cierto? ¿Y por qué no se reabsorbió nada de agua por allí? Porque no había ADH. ¿Por qué? Porque me sobraba agua o me faltaba agua. Como me sobraba agua, yo orino un montón de agua y la osmolaridad de la orina se va con 50. ¿Y cuándo se irá con 1200? Cuando me sobraba o cuando me faltaba agua. ¿Por lo qué? Por lo que se abrieron todos los poros, todas las ventanas de la hormona antidiurética y se reabsorbió todo el agua que pudo. Y se niveló con la parte más alta de la osmolaridad 1200 y se va a una orina con 1200 de micromoles. ¿Ok? Entonces, la que se va con bastante agua, ¿cómo es la orina? ¿De qué color es esa orinita? Blanquita, transparente, como si fuera agua pura, pues. Y cuando está recontra concentrada, ¿de qué color es la orina? Recontra amarilla, ¿no es cierto? Me está hablando de una orina concentrada. Y entonces aquí está el control de la hormona antidiurética. ¿Cuándo me aumenta la hormona antidiurética? Cuando me baja el volumen sanguíneo, obvio. Cuando me aumenta la osmolaridad, obvio. Cuando me disminuye la presión arterial, obvio. Cuando se secreta angiotensina 2, ya lo hemos dicho, obvio. Y en otras condiciones, cuando tengo dolor, cuando fumo mucho, cuando tomo barbitúrico. Ustedes acuérdense de estas cuatro primeras, porque es fisiología pura. ¿Ok? ¿Y cuándo va a disminuir? Todo lo contrario. Si me aumenta el volumen sanguíneo, me sobra el agua, pues, entonces ¿para qué quiero hormona antidiurética? Si me baja la osmolaridad, me está sobrando el agua. ¿No es cierto? ¿Para qué quiero hormona antidiurética? Si me aumenta la presión arterial, me sobra el agua. Me disminuye la angiotensina 2. Y el alcohol. El alcohol también me disminuye la hormona antidiurética. ¿Ustedes no vienen los borrachos cómo orinan? ¿Ah? Yo tenía un tío que tomaba harta cerveza y a cada rato orinaba. Y decía, ¿qué negocio es este? Tomar cerveza para orinarla toda. ¿No? O sea, era el volumen de agua y el etanol. ¿Ok? Y ahí está el mecanismo de función del
¿Sobre qué aquaporina va a actuar la hormona antidiurética? Ya no explico más entonces. La hormona antidiurética a través del AMP cíclico va a estimular a la aquaporina 2. Nada más. Producción en el supraóptico es un nonapéptido y su efecto es chiquito, dura de 5 a 10 minutos. Sale la hormona antidiurética 5 a 10 minutos y terminó su efecto. Nada más. Hay una enfermedad que se llama secreción inadecuada de hormona antidiurética. Secreción inadecuada de hormona antidiurética. O sea, que secreta hormona antidiurética por gusto. Por lo tanto, ya ustedes pensarán todo lo que viene ya. No, esto es para fisiopatología, paso. Ya, muy bien. Miren esta lámina que estoy haciendo. Aquí está el volumen, de aquí para allá va aumentando el volumen y de aquí para arriba va aumentando la osmolaridad. Entonces miren esa lámina. A medida que yo voy orinando más, ¿ok? A mayor volumen, la osmolaridad va bajando. Obvio, ¿no es cierto? Estoy orinando más agua, por lo tanto la osmolaridad va disminuyendo. Aquí es donde mi orina va a salir blanquita. Y aquí yo voy a orinar poco, pero con mucha osmolaridad, concentradita mi orina. Orino recontra amarillo. ¿Ok? ¿Hasta ahí entendido? Listo. Ahora miren. La cantidad de solutos, de sustancias que yo voy a eliminar por el riñón, va a ser la misma con mucha agua o con poca agua. ¿Estamos? Va a ser lo mismo. O sea, lo que está aumentando, disminuyendo es la cantidad de agua, pero la cantidad de las otras sustancias de urea, de creatinina, de las otras sustancias que se eliminan por el riñón, va a ser la misma. Ahí está. Ahora miren lo que pasa. Esta orina tiene 1200 miliomoles, la de acá. Y la de acá, 100 miliomoles. En el ejemplo habíamos dicho de 50, pero 100 miliomoles es más o menos lo que uno dice. Ahora, esta orina, la de acá, en este punto, la de acá, en este punto de aquí, donde yo voy a eliminar una cantidad de agua similar a la que hay en el plasma. ¿Ok? La cantidad de solutos y la cantidad de agua que yo voy a orinar acá es igual a la del plasma. Por lo tanto, la osmolaridad de esta orina va a ser 300 miliomoles por litro. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo? Que la orina de acá es una orina que yo he concentrado. ¿Ok? Y la orina de acá es una orina que yo he diluido. Porque como estoy orinando más agua, yo he diluido la orina. Como aquí estoy orinando poca agua, he concentrado la orina. Cuando yo ni concentro ni diluyo, la cantidad de agua es la misma en relación a los solutos que tengo en el plasma. Y esta orina que tiene 300 milimoles por litro se llama orina isostenúrica. Isostenúrica. ¿Qué cosa quiere decir? Que tiene la misma osmolaridad que la que tiene el plasma. Que dice que la orina no ha sido ni concentrada ni diluida. ¿Ok? Ahora bien, ¿nosotros normalmente medimos la osmolaridad de la orina? No. Lo que nosotros medimos es la densidad. ¿Ok? Y entonces ahí viene el concepto. ¿Cuál es la densidad de la orina? Acá. La densidad de una orina de 300 milimoles por litro que tiene esa osmolaridad, esa densidad es de 1.010. 1.010 densidad. En jerga decimos, en jerga médica, ¿cuál es su densidad? 1010. Pero es 1.010. Esa orina se llama isostenúrica. Cuando la orina está diluida, o sea, tiene más agua, la densidad disminuirá. Entonces la densidad será menor de 1010 y puede llegar hasta 1002. ¿El agua? ¿Cuál será la densidad del agua? 1000 o 1.0000. Este es tanta agua que es 1.002. Y cuando la orina está muy concentrada, la densidad es mayor de 1010. Entonces decimos que es una orina hiperstenúrica y esa osmolaridad puede llegar hasta 1034. Entonces, ustedes en el hospital, a ver, vamos pensando y miren la aplicación, todo esto se aplica. Si yo tengo un paciente que el riñón no le está funcionando y le sale un poquito de orina, esa orina tendrá una repercusión en que ha sido diluida o concentrada, o saldrá una orina isoosmolar o isostenúrica. ¿Cómo saldrá la orina de una persona que ya no le está funcionando el riñón? ¿Hiper o iso o hipo? No. A ver, miren.
Voy a ponerlo en el ejemplo práctico. Me deshidraté. Ya, me jugué un partido de fútbol aquí, no tomé agua, me deshidraté. Orino. ¿Cuál debe ser la densidad de esa orina? ¿Cuál debe ser la densidad de esa orina? ¿Ah? Más de 1.010, o sea, será una orina hipertenúrica, o sea, podrá llegar hasta 1034. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué le dije yo en la primera clase? Cuando el riñón está sometido a mucha carga porque tiene poco volumen de agua, poca presión arterial, poco aporte energético, entraba en insuficiencia renal. ¿Se acuerdan que les dije en la primera clase? ¿No es cierto? Y si yo entro en insuficiencia renal, ¿tendré capacidad de concentrar y diluir la orina? ¿Tendré o no tendré? No, pues porque ya el riñón está muerto. ¿Estamos? Y si no concentro ni diluyo orina, ¿cómo será la densidad de esa orina? ¿Ah? Eso te duele. Por eso ustedes cuando vayan al hospital, ustedes son alumnos de la San Martín y le van a decir, oye, este paciente está orinando poco, no sé si está en insuficiencia renal, que me traiga el densitómetro. Orine, señor, densitómetro. ¿Cuánto indicó? 1010. ¿Qué le van a decir a sus amigos? ¿Ah? Que ya está en insuficiencia renal. ¿Ok? Y si le sale 1034 en esa densidad, ¿qué le van a decir a sus amigos? ¿Ah? ¿Qué le van a decir? Que no está. Entonces, ¿qué cosa necesita ese paciente? ¿Qué necesita ese paciente? Agua, métele sodio, métele un suero, métele rápido, antes que el riñón caiga. Nada más que viendo la densidad. ¿Ok? Eso es lo que, de todo este palabreo, este gurú, esto es lo que tiene que salir. Que yo tengo una orina isostenúrica. Y que la orina isostenúrica quiere decir que ni he concentrado ni he diluido. Y cuando he concentrado, porque mi riñón está funcionando porque me falta agua, voy a tener una orina hipertenúrica. Y si me sobra el agua, que voy a orinar un montón del agua, voy a tener hipostenúrica. ¿Y cuál es el nivel? 1010. 1010 es la densidad que equivale a 300 milimoles por litro. ¿Ok? ¿Perfecto? ¿Cuál es la cantidad mínima que yo debo orinar? Aquí no voy a entrar en fórmulas matemáticas porque ya no hay tiempo para que lo estudie. La mínima cantidad de orina que yo puedo hacer al día es 400 centímetros cúbicos. ¿Ok? Normalmente, ¿cuál es la mínima cantidad de orina? 400. Entonces, cuando usted está en el hospital y tienen un paciente que tiene 400, en 500, hoy orinó más que 500 al día, ustedes van a parar las orejas. Y van a decir, oye, ¿ya está en insuficiencia renal? ¿O está recontra hiperconcentrando porque le falta mucha agua y me está orinando poquito? Y entonces ahí viene la densidad, pues. Densidad, 1010, hoy ya murió el riñón, por eso estoy orinando 400. No, densidad 1034, no, ese riñón está concentrando, está como cohete, métele harta agua para recuperarlo. ¿Ok? Nada más que con esto. Aquí está la fórmula de por qué es 400, ¿ya? Porque es la cantidad mínima de solutos que eliminamos y por eso la cantidad mínima de orina que yo hago al día es 400 centímetros cúbicos. El control de la sed es lo mismo que hemos dicho para el control de la hormona antibiótica. Son hermanitos, caminan juntos. Los mismos estímulos son. ¿Ok? Y entonces yo voy a sacar esa lámina y ustedes me van a decir, ¿quiénes estimulan la sed? ¿Ah? Aumento de la molaridad, ¿quién más? ¿Ah? Disminución del volumen extracelular, ¿quién más? Disminución de la presión arterial, ¿quién más? Aumento de la angiotensina. Muchachos, ustedes son unos capos, ahí está. Quien también me da sed es el aumento de la sequedad oral. No es un mecanismo, cuando se seca la mucosa de la boca, también tenemos sed, aunque esté bien de agua. Por eso esos pobres pacientes que tienen que respirar con la boca abierta, se les seca la boca, se les queja la mucosa y siempre se quejan de sed. Pero no es porque les falta agua, sino es porque tienen las mucosas orales secas. Entonces a ellos le hacen un algodoncito, le van echando agüita y el indocumentado dice, ¿tú crees que con esa cantidad de agua le vas a quitar la sed? ¿No? Entonces no, pues se le va a quitar la sed porque estoy remojando las mucosas orales que están secas porque en su cantidad de agua está ok, no está deshidratado. Listo. Entonces ya no tengo nada más que explicar aquí. Tipo de listo.
Vamos a la regulación del potasio. ¿Hay que repetir eso? ¿Hay que repetir eso? No hay que repetir nada, ¿no es cierto? ¿Hay que repetir? No. ¿Quién es el que mantiene el potasio intracelular en las concentraciones que las tiene? La bomba de sodio, potasio, ATPase. ¿Qué tipo de transporte es? ¿Primario o secundario? Eso, muchachos, caramba. ¿Sí, no? Estos son, van a ser, esta promoción va a ser nuestra joya. Va a ser nuestra joya esta promoción. Cuando esta promoción saque los primeros puestos en el ENAM de aquí a 3 años, ustedes van a ser nuestra joya. Ojalá. ¿Ah? Y acuérdense que lo más importante en la fisiología del potasio es que determina el potencial de membrana. Eso es lo más importante. El potencial de membrana que tiene que ver con la excitabilidad de la célula. El aumento del potasio extracelular hace menos negativo el potencial de membrana, o sea, la célula se hace más excitable. ¿Ok? Por eso el que toma losartán tiene mucho potasio, su potencial de membrana sube y está bien, la distancia es bien corta con cuando se dispara, con el umbral, ¿no es cierto? Y por esa razón se hace más excitable. Por eso cuando yo tomo, y encima algunos, a mí me pasaba, yo tomaba losartán con diurético, con hidroclorotiazida. El hidrocloro, el diurético también inhibe la reabsorción de sodio y hace que yo elimine más potasio. ¿Ok? Pero el losartán, yo me quedo con todo el potasio adentro. Y entonces hace más excitable mi célula y por esa razón yo tenía mis calambres. Listo. Entonces ahí está. ¿Cuánto necesito el día de potasio? 80 miliequivalentes. No, eso llega al extracelular, pero por efecto de la bomba ingresa a la célula. ¿Por dónde elimino? Por la piel un poquito, por las heces casi nada, y casi todo lo que elimino, lo elimino por la orina. ¿Ok? ¿Quién regula entonces la concentración de potasio? La concentración de potasio va a ser regulada única y exclusivamente en el riñón. ¿No? Segundo catión más importante, que es intracelular, determina el potencial de membrana y con ello el volumen celular, porque si es el catión más importante de la célula, es el que va a determinar la osmolaridad dentro de la célula. ¿No es cierto? Y entonces tiene que ver mucho con eso. Y muchas enzimas utilizan el potasio dentro de su trabajo. Ahora bien, miren ese último acerto. La concentración extracelular de potasio no refleja el contenido total de potasio. ¿Por qué? ¿Dónde está el potasio? De todo el potasio que tengo en mi organismo, ¿dónde está? Casi la totalidad. Por lo tanto, cuando yo mido el potasio en plasma, ¿me refleja en algo lo que hay en el organismo? De ninguna manera. ¿Ok? Y ya cuando sea fisiopatología le daremos ejemplos de ese concepto. Ahí está, se absorbe en el intestino, ¿no? Se elimina muy poco por las heces, todo se mete al líquido intracelular, pero acá hay un concepto importante. Miren este concepto importante, este de aquí. El ingreso del potasio del extracelular al intracelular intervienen estas hormonas, pero sobre todo esta primera, la insulina. El ingreso del sodio muchas veces tiene, no tiene importancia la acción de la insulina y también de la epinefrina. La epinefrina es la adrenalina, lo mismo que la adrenalina, o sea, el simpático. La aldosterona también. Pero esta de la insulina es importante. Tengan presente eso para cuando hagan endocrino y le pregunten a su profesor. Muy bien. Este es el intracelular. ¿Quién va a estimular el ingreso de potasio a la célula? Cuando hay acidosis. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Denme la razón nada más. Bota hidrogeniones. Porque bota intercambia de hidrogenión por el potasio. Porque como tengo acidosis, ¿qué es lo que me está sobrando en el extracelular? Y entonces para que me baje, para que el pH vuelva a lo normal, ¿qué tengo que hacer con los hidrogeniones? Meterlos a la célula. ¿No es cierto? Y como estoy metiendo un catión, ¿a quién saco en su reemplazo?
al potasio. Por eso cuando hay acidosis va a haber aumento del potasio en el extracelular. Por este efecto de acá. ¿Ok? ¿Quién más? El simpático que ya le he dicho, la aldosterona que ya le he dicho. ¿Y quién está en ese color que no veo? Ah, la insulina con la glucosa. Voy a cambiar el color para que lo vean. No sé por qué se me ve ese color. Pues la máquina esta. Ok. Y entonces todos esos son los factores por los cuales el potasio entra del extracelular al intracelular. Normalmente la insulina estimula el ingreso junto con la glucosa beta 2, que es un adrenérgico, y el intercambio de sodio por potasio cuando estamos en acidosis. Y ahora al revés, ¿quién lo saca? Al revés. Alcalosis. Si estoy en alcalosis, los hidrogeniones en el extracelular me sobran o me faltan. Falta. ¿No escucho? Falta. Por lo tanto, ¿de dónde voy a sacar hidrogeniones para que me aumenten en el extracelular? Del intracelular. ¿Y en su reemplazo quién va a entrar? ¿Ah? Potasio. Ahí está. Al revés lo dije. ¿Lo dije bien? Ya lo entendieron ustedes. Los alfa-adrenérgicos también estimulan la salida de potasio. Ah, la destrucción celular. Tengo tanto potasio en la célula que cuando tengo un accidente y tengo un montón de células muertas, ¿qué cosa es lo que va a aumentar en el plasma? El potasio. Los quemados. Cuando uno se quema, tiene una quemadura, todas las células quemadas, todas esas se destruyen y todo lo que hay dentro de la célula sale al extracelular. ¿Cuál es el catión que va a salir en grandes cantidades? El potasio. ¿Y qué voy a tener? Una hipercalemia. ¿Ok? La salida del potasio. ¿Cómo se maneja el potasio? Se filtra 720 milicalendes al día, igual en el túbulo contorneado proximal, 60-65% obligatorio sí o sí. ¿No es cierto? Se va a secretar algo en la rama descendente, ¿no? Ahí no pasa nada con el potasio, y aquí viene la chapa del potasio que ya ha sido dicha, intercambio de sodio-potasio por efecto de la aldosterona. ¿Estamos? Por eso la aldosterona, ¿cuándo se secreta? ¿Cuando me falta o cuando me sobra potasio? ¿Cuándo se secreta la aldosterona? ¿Cuando me falta o cuando me sobra potasio? ¿Ah? Cuando me sobra potasio. Esa bomba que hay en el intercambio de la bomba de sodio, bueno, son 3 sodios por 2 potasios, y aquí está todo lo que es el ingreso, ya no voy a insistir en ello. ¿No? La epinefrina, la insulina, todos ellos favorecen el ingreso, y la salida es intercambio de 3 sodios por 2 potasios, que es el efecto de la bomba sodio-potasio. ¿No hay más? ¿Cuánto orino al día de potasio? 70 milicalendes por día. Mi Demoten es el potasio, es la mitad del sodio. ¿Cuánto requiero yo de sodio al día? 140. ¿No escucho? 140. 150, 140. ¿Cuánto necesito de potasio? 70. ¿Cuánto elimino de sodio al día? 140. Lo mismo, 140, 150. ¿Cuánto elimino de potasio al día? 70. Igualito. La mitad, el potasio es la mitad del sodio. En el ingreso y en la salida. Ya, eso lo dejo para la fisiopatología, si es que el operador tiene a oír programado. ¿Sí está programado? Porque esta promoción sí la voy a hacer, ¿eh? Porque esta promoción va a ser nuestra joya. Nuestra joya va a ser la promoción. ¿Cuántos alumnos son en esta promoción? ¿Ah? No, en total. ¿En total cuántos son? No, en fisiología. 188. ¿Y cuántos son los buenos? ¿Cuántos son los buenos? Esos son nuestras joyas. Ya, listo. Ya, aquí ya no explico más porque ya el doctor Yushimito en Fisiología 1 le explicó bien todas las cuestiones de la repolarización y repolarización de la membrana, etc. Ya no voy a insistir en eso. Una de las repercusiones eléctricas en el potasio es y ya no voy a insistir en eso porque no es ya es para fisiopatología. Aquí tengo la lámina de los dos puntos. Listo. Esta sí les tengo que enseñar.
Esta sí, porque Yoshimito seguramente ya se las enseñó, pero yo creo que aquí tengan claro, con esta lámina tiene que tener en su cabeza para siempre. La irritabilidad de membrana es esto. ¿Cuándo va a ser más irritable una membrana? Cuando sube el potasio, el magnesio y el hidrógeno. ¿Y cuándo va a ser menos irritable? Cuando aumente el sodio, el calcio y el oxígeno. Menos irritable, hipercalcemia, alcalosis, hipocalemia. Lo hace menos irritable. El aumento del potasio, del magnesio y el hidrógeno hace a las células más irritables. ¿Ok? Este es un concepto clave ya para que se lo lleven para clínica. ¿Cuál es el problema de un paciente que tiene hipercalemia? Que se me mueve el paro cardíaco. Porque la célula cardíaca está contra hiperexcitable. ¿Ok? O en acidosis. Los anestesiólogos nunca quieren entrar a dar anestesia a un paciente que esté en acidosis. Porque al estar en acidosis, el paciente sus células están muy excitables. Y entonces las células del miocardio le hacen una arritmia y el paciente se muere. ¿Está? Por eso, nada más que conociendo esto, nada más, esto. Ese es el principio. Cuando usted va al hospital y le digan, oye, no está en acidosis, no entra, entonces inmediatamente se van a acordar, sí, pues el hidrógeno va a producir eso, pero también el potasio está aumentado, porque como hay mucho hidrógeno, se salió el potasio, y tengo el potasio y el hidrógeno aumentado, la célula está recontra hiperexcitable. Y si el miocardio inmediatamente me hace una fibrilación auricular, ventricular, una arritmia y el paciente se me muere en sala de operación. ¿Ok? Lo mismo va a ocurrir cuando tenga hipocalcemia. El calcio, al aumentar el calcio disminuye, pero si disminuye el calcio lo hace más irritable. ¿Ok? También es otra condición de eso. Esto es a propósito de enseñarme lo del calcio. Ya, aquí ya no explico más y ahí dejo la clase. Listo.